Es curioso cómo la vida da tantos giros, ¿verdad? Julián Castañeda, ay, Julián, ese tipo que sostenía el mundo en la palma de su mano. Era el CEO exitoso por excelencia de 2025, el tipo de persona que veías en las portadas de revista, siempre con esa mirada fija, un traje impecable y la promesa de un futuro aún más brillante. A sus 30 y tantos ya había construido un imperio tecnológico, con modernas oficinas repartidas por todo Polanco, donde el lujo era la regla, no la excepción. Su vida era una agenda apretada, reuniones de alto nivel, cenas de negocios y la búsqueda incansable de otro millón, otro contrato, otro peldaño en la escalera que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, con una ambición que rayaba en lo insaciable. Creía firmemente que el éxito era la única métrica del valor, y sin duda era un gigante en ese sentido. Pero lo cierto es que detrás de la fachada de acero y la mente estratégica había un vacío que ni siquiera él sabía cómo llenar, una brecha que la fortuna no podía comprar, pero que comenzaría a abrirse de una manera que nunca imaginó. Él estaba allí, ese día que lo cambiaría todo. Una tarde particularmente bochornosa en Polanco, el tráfico enmarañado como siempre, un infierno de bocinas y motores rugientes. Julián, como siempre, estaba en su camioneta blindada, una camioneta negra que parecía tragarse el paisaje. El aire acondicionado estaba a tope, su celular pegado a la oreja, negociando los términos de una fusión multimillonaria que parecía la guinda de su carrera. Ni siquiera notó los tonos anaranjados del atardecer que pintaban el cielo, ni el olor a contaminación que se mezclaba con el perfume caro de su asiento de cuero. Su cabeza era un torbellino de números, gráficos y cláusulas contractuales. Así era la vida: trabajo, proyección, control. Y se le daba bien, muy bien. Tan bien que había olvidado el sabor de la sencillez, la ligereza de una risa sin pretensiones, la textura de una mano agarrándose la suya sin interés. Aquella rutina de poder lo había endurecido, convirtiéndolo en una máquina de eficiencia, pero también en un extraño para sí mismo, un fantasma del joven que una vez soñó con cosas mucho más humanas. Así que, en medio de esa burbuja de autoproclamada perfección, el universo decidió dar el jaque mate. El coche se detuvo en un semáforo, y la escena que se desplegó tras la ventana fue un puñetazo en el estómago, de esos que te quitan el aliento y te hacen cuestionarlo todo. Allí estaba ella, Valeria, la misma Valeria que había dejado atrás 6 años atrás, sin previo aviso, sin explicación, llevada por la ceguera de la ambición. Cruzaba la calle y el tiempo, para Julián, se detuvo. Pero no era solo ella, no era solo el reencuentro con el pasado, con el amor que había desechado como mero accesorio. Lo que lo paralizaba, lo que convertía el aire acondicionado en una ráfaga fría y el silencio en un zumbido ensordecedor, eran las 3 diminutas figuras que la acompañaban. 3 niños, idénticos, con ojos que se parecían a los suyos y sonrisas que eran un reflejo casi perfecto de lo que una vez fue suyo. Trillizos. Le tomó un tiempo darse cuenta, pero cuando lo hizo, pesó como un yunque, aplastando toda su arrogancia y dejando solo la pregunta: ¿cómo fue eso posible? La conmoción fue tan grande que la mente de Julián se paralizó por un instante, como si se le hubiera caído un ordenador. Parpadeó y volvió a parpadear, intentando procesar la imagen que tenía ante sí. Valeria. Y 3 pequeñas copias de él caminando de la mano con ella. Ese nudo en el estómago, que creía que la ambición había extirpado, se apretó de una forma que le provocó náuseas. Fue un reconocimiento inmediato, doloroso, pero innegable. No eran solo los rasgos, la forma en que el cabello de uno de los chicos le caía sobre la frente, ni la forma en que otro sonreía, mostrando un pequeño espacio entre los dientes, idéntico al que tenía de niño. Era algo más profundo,
visceral, una alarma biológica que gritaba la verdad que había reprimido durante tanto tiempo. La imagen de Valeria, más madura, con esa mirada de cansancio en los hombros, pero aún con la misma belleza resiliente, solo añadió otra capa de vergüenza que lo invadía. Se sentía un impostor, un cobarde que había huido, y ahora la vida le estaba pasando factura de maneras que nunca imaginó. El semáforo se puso en verde y el conductor, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en el asiento trasero, aceleró. Julián, sobresaltado, dio una orden casi incoherente. ¡Gira! ¡Gira! Su voz era más ronca de lo que esperaba, y el conductor, acostumbrado a su serenidad, miró por el retrovisor con una interrogación en el rostro. No importaba. Julián no podía apartar la vista de la escena, que ahora se alejaba por la ventanilla trasera. La idea de tener 3 hijos, hijos de su propia sangre, creciendo sin él, era tan absurda como real. Su vida, hasta entonces tan meticulosamente planeada y controlada, se desmoronaba como un castillo de naipes. Los números y las fusiones que lo habían preocupado minutos antes parecían insignificantes, incluso ridículos. Toda su atención, toda su energía, se concentró de repente en una única y apremiante necesidad: saber la verdad. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya, antes de que la culpa lo abrumara por completo. Lo primero que hizo, en cuanto llegó a casa, su lujoso y frío ático, con vistas a la ciudad que parecía burlarse de su desgracia, fue llamar a Mateo. Mateo no era solo su asistente, era su mano derecha, su confidente, el hombre que conocía todos sus secretos de negocios y últimamente parte de su vida privada. Era un hombre discreto, con una barba fina y bien recortada y unas gafas que parecían ocultar una inteligencia aguda y la paciencia de un Job. Mateo, necesito que me encuentres a alguien. Valeria. Valeria. Vivía en el centro, cerca del mercado de San Juan. La dejé en 2019. La voz de Julián era una mezcla de urgencia y temor velado. Mateo, siempre profesional, no hizo preguntas, simplemente anotó los detalles y prometió comenzar la búsqueda de inmediato. En ese momento, Julián supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. El imperio que había construido estaba en un segundo plano. Lo único que importaba era encontrar a Valeria y enfrentar el pasado que tan cobardemente había abandonado. Las siguientes horas fueron un torbellino de ansiedad para Julián. Caminaba de un lado a otro por la sala, teléfono en mano, revisando cada pocos minutos las notificaciones de Mateo. Era una espera agonizante, un infierno privado donde cada segundo se hacía eterno. Los recuerdos de Valeria comenzaron a inundar su mente, como un río represado que finalmente se desborda. Se encontró de vuelta en su pequeño apartamento en el centro, con las ventanas abiertas a la calle ruidosa, pero donde, dentro, reinaba la paz. Valeria era la personificación de la sencillez y la alegría. Le llevaba el desayuno a la cama, café fuerte de filtro en la taza de queso crema de la que tanto le gustaba burlarse. Se reía de sus excesos, lo calmaba con una suave caricia en el brazo cuando estaba estresado por el trabajo. Ella era la ligereza, el contrapunto a su propia intensidad, y él, en su ambición ciega, lo había desechado todo como basura. La culpa, que una vez había sido una semilla, ahora brotaba con toda su fuerza, asfixiándolo. Recordaba con dolorosa claridad cómo se conocieron. No fue en una gala ni en un ambiente corporativo. Fue en un café encantador y escondido en Coyoacán, donde lo había descubierto por casualidad, escapando de las presiones de la vida cotidiana. Ella trabajaba allí, una barista con una sonrisa que iluminaba el lugar y una energía contagiosa. Valeria tenía el pelo rizado y rebelde, que recogía al azar, y unos ojos grandes y expresivos que parecían ver a través de su fachada de empresario.
Hablaban durante horas después del cierre del café, sobre sueños, miedos, la vida sencilla que ella llevaba y la complejidad de la que él comenzaba a construir. Ella le presentó un mundo que ni siquiera sabía que existía, ferias de artesanía, barbacoas improvisadas con amigos a quienes no les importaba su apellido, tardes de ocio en parques. Era una vida sin el glamour que tanto buscaba, pero llena de una riqueza que solo ahora se daba cuenta de que había abandonado. La riqueza de la autenticidad y el cariño genuino. Su vida en común contrastaba marcadamente con su rutina actual. Con Valeria no tenía que preocuparse por las apariencias ni por lo que pensaran los demás. Podía ser el mismo, sin la armadura de director ejecutivo. Cocinaban juntos en su pequeña cocina, escuchando la radio. Valeria tenía la costumbre de bailar descalza por la sala al ritmo de alguna canción antigua, y Julián, antes tan retraído, se encontraba riendo y bailando con ella. No había prisa ni presión, solo la ligereza de dos jóvenes que se descubren. Pero la semilla de la ambición, ya plantada en Julián, empezó a crecer, sofocando todo a su alrededor. Las cenas con inversores, los viajes de negocios y las horas extras en la empresa se hicieron más frecuentes. Empezó a ver a Valeria como una carga, algo que le impedía ascender, una distracción de su verdadero propósito. La ceguera de su propia búsqueda de poder era tan grande que no se daba cuenta de que estaba intercambiando oro por baratijas, amor por estatus. Y ahora, mirando atrás, cada momento desperdiciado con ella era una punzada de arrepentimiento. Las horas transcurrían lentamente y con cada timbre del teléfono el corazón de Julián se aceleraba. Finalmente, el nombre de Mateo apareció en la pantalla. La encontré, jefe. La voz de Mateo sonaba más formal de lo habitual, quizá percibiendo la tensión del momento. Está en un departamento en la colonia Polanco, no muy lejos de aquí, de hecho. Tengo la dirección y un número de teléfono. Julián sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio por haberla encontrado. Temor por lo que vendría después. Necesito que me lleves ahora. No había lugar para la duda. Sabía que era el momento de confrontar no solo a Valeria, sino a sí mismo. Mientras Mateo conducía, Julián sentía mariposas en el estómago, como si fuera camino a un juicio, y en cierto modo, así era. El silencio en el coche era denso, solo llenado por el zumbido del motor y el frenético latido de su corazón. Repasó mentalmente las palabras que usaría, tratando de predecir su reacción, pero sabía que nada lo prepararía para lo que realmente sucedería. Llegaron al edificio, un lugar encantador pero modesto, muy diferente de los rascacielos que frecuentaba. El portero, un hombre mayor de bigote espeso y mirada suspicaz, hizo algunas preguntas antes de permitirle el acceso. Julián sentía el peso de cada escalón al subir. El apartamento de Valeria estaba en el tercer piso. Con cada escalón, la vergüenza aumentaba, haciendo que el aire se sintiera pesado. Se detuvo en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Tocó el timbre, y el sonido pareció resonar por todo el pasillo. Pasó un minuto, luego otro. Pensó que quizá no estaba en casa, o que quizá no quería abrir. En fin, pero entonces la puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de Valeria. Estaba en pijama, con el pelo un poco despeinado, pero sus ojos, ¡ay, esos ojos!, seguían con la misma intensidad, ahora mezclada con una sorpresa y un dolor que Julián reconoció al instante. Ese reencuentro fue como un espejo, mostrándole el hombre en el que se había convertido y la mujer a la que había lastimado. La conversación que siguió fue todo menos fácil. Su primer reencuentro fue un choque de emociones a flor de piel. Valeria no lo invitó a pasar. Permaneció en la puerta, con los brazos cruzados y la expresión cerrada. ¿Qué quieres, Julián? Su voz era seca, carente de la dulzura que él recordaba.
Te vi hoy, con los chicos. Empezó con la voz un poco ahogada, sintiéndose ridículo. ¿Son tuyos? La pregunta quedó flotando en el aire. Un elefante en la habitación que necesitaba afrontar desesperadamente. Valeria lo miró fijamente un largo rato y Julián pudo ver la ira, el dolor y el profundo agotamiento en sus ojos. Entonces, con un suspiro que parecía cargar con el peso de los años, respondió en un tono que no admitía réplica. Sí, Julián, son tuyos. ¿Y qué vas a hacer al respecto 6 años después? La verdad, dicha en voz alta, fue como un rayo. Y allí, en la puerta de un departamento en Polanco, Julián sintió el peso de todas sus malas decisiones caer sobre él. La pregunta de Valeria, aunque simple, resonó en la mente de Julián como un trueno. ¿Qué vas a hacer al respecto 6 años después? No tenía una respuesta inmediata, ningún plan de negocios para esta situación. Lo único que sentía era la imperiosa necesidad de enmendar el daño, de asumir la responsabilidad que había abandonado cobardemente. Intentó acercarse en un gesto instintivo de súplica, pero ella retrocedió un paso. La barrera invisible entre ellos se volvió más gruesa que nunca. Valeria, yo no lo sabía. Necesito entender, necesito formar parte de sus vidas. Las palabras salieron torpes, cargadas de una urgencia que él apenas podía controlar. Ella lo observaba con una mirada suspicaz, casi escéptica, como si fuera un lobo con piel de cordero, y la verdad es que, en ese momento, se sentía exactamente así. Un depredador de sí mismo, intentando desesperadamente transformarse en algo mejor. Valeria, por su parte, estaba de promesas vacías y arrepentimientos tardíos. La vida le había enseñado a ser fuerte, a protegerse y, sobre todo, a proteger a sus hijos. Entender, pertenecer. ¿Dónde has estado estos últimos 6 años, Julián? Mientras yo cambiaba pañales, faltaba noches, trabajaba en 2 empleos para llevar comida a la mesa y soportaba el prejuicio de ser madre soltera de trillizos. Tú construías tu imperio, ¿verdad? Viviendo tu vida de lujo, sin mirar atrás. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era un bisturí que abría las heridas que el tiempo no había sanado. Su dolor era palpable, un manto de tristeza que envolvía la habitación. Julián sintió el golpe, la justicia en cada acusación. No había manera de rebatirla, de defenderse. Había sido un cobarde, y ahora la mujer que amaba y madre de sus hijos estaba allí, echándole la verdad en cara. Intentó discutir, o al menos explicar su ausencia, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. No había excusa para lo que había hecho. Sé en que fallé, Valeria. Sé que te hice daño, pero quiero enmendarlo. Quiero ver a mis hijos, por favor. La desesperación en su voz era genuina. La súplica provenía de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de sí mismo. Valeria suspiró de nuevo, un suspiro profundo y cansado, pero con un dejo de resignación. Miró hacia el apartamento, quizás a los chicos que, por suerte, no estaban en la sala. No es tan sencillo, Julián. No puedes aparecer y esperar que todo se acomode. Ellos tienen una rutina, una vida, y yo he pasado por mucho. Hizo una pausa, con la mirada fija en el horizonte, como si reviviera cada adversidad. Lo pensaré, pero no esperes nada fácil de mí. Y no esperes que te perdone de la noche a la mañana. Tienes mucho que demostrar. Con eso, sin esperar respuesta, cerró la puerta, dejando a Julián allí, solo en el pasillo, con el peso del mundo sobre sus hombros y la semilla de la esperanza y del miedo brotando en su pecho. Julián regresó a casa con el corazón apesadumbrado, pero con un nuevo propósito. La conversación con Valeria, aunque dolorosa, había reavivado una llama que llevaba tiempo latente en su interior. Sabía que el camino por delante sería arduo, que su confianza era un castillo que él había demolido y que reconstruirlo requeriría tiempo y dedicación que nunca había demostrado.
La primera persona que se le ocurrió para ayudar fue Jimena. Jimena era amiga de Valeria desde hacía mucho tiempo, una mujer de sonrisa fácil y una mirada que parecía penetrar su alma. Ella y Valeria compartían una conexión profunda, de esas que perduran en el tiempo y las tormentas. Jimena era el puente, la única persona a la que Julián podía recurrir para intentar comprender la profundidad del dolor de Valeria y la realidad de la vida que había construido sola. La búsqueda de Jimena no fue tan difícil como la de Valeria. Ella tenía un pequeño taller de cerámica en la Roma Norte, un lugar lleno de arte y color, con olor a barro y café. Julián fue allí solo, sin Mateo, sabiendo que esta conversación debía ser de hombre a mujer, de corazón a corazón. Jimena, con su vibrante cabello rojo y su delantal salpicado de pintura, lo reconoció al instante, y la sonrisa en su rostro se desvaneció en una expresión de sorpresa y cautela. «Julián, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz suave pero firme. Él no adornó la historia, no intentó disculparse. Fue directo al grano, con urgencia en su mirada. «Jimena, necesito hablarte de Valeria. La encontré de nuevo. Y los niños, necesito entender qué pasó, necesito saber cómo vivió todos estos años». Jimena lo invitó a pasar y se sentaron en 2 taburetes rústicos de madera. El estudio, con sus piezas únicas e imperfectas, parecía un reflejo de su propia vida. Escuchó pacientemente con la mirada fija en él, sin juzgarlo, pero con una seriedad que sugería que conocía cada detalle de su historia. Y entonces empezó a hablar, y las palabras de Jimena fueron un golpe, una brutal inmersión en la realidad que Julián había ignorado. Describió los años de lucha de Valeria, las noches sin dormir con 3 bebés, el pánico de no tener suficiente dinero para comida y pañales, las miradas de desaprobación en la calle, las puertas que se le cerraban como madre soltera sin apoyo. Habló de la soledad de Valeria, del agotamiento físico y emocional, de la fuerza sobrehumana que tuvo que encontrar para seguir adelante. Jimena pintó una imagen tan vívida de la resiliencia y el sufrimiento de Valeria que Julián sintió un dolor físico en el pecho. Una vergüenza tan profunda que lo hizo agachar la cabeza, incapaz de mirar a Jimena. La revelación más dolorosa fue el prejuicio, las puertas del mercado laboral que se cerraron para una madre de trillizos, obligando a Valeria a aceptar trabajos precarios para sobrevivir. Cada palabra de Jimena era un ladrillo de realidad que se desplomaba sobre Julián, destrozando su visión de la vida. Ese encuentro no fue solo una búsqueda de información, fue una sesión de terapia, una inmersión en la cruda realidad de sus actos. Las palabras de Jimena fueron un jarro de agua fría, un golpe de realidad que hizo que Julián se sintiera mal. Nunca se había parado a considerar las verdaderas consecuencias de sus actos, la vida que había dejado atrás. La imagen de Valeria luchando sola, con 3 bebés en brazos, sin apoyo económico, sin un hombro donde llorar, le martilleaba la mente. Se veía como el villano de una historia que ni siquiera sabía que existía. La culpa que había sentido antes era solo un rasguño. Ahora era una herida abierta y palpitante. Jimena lo miró con compasión mezclada con un toque de severidad. «Pasó por todo esto sola, Julián. Sin un centavo tuyo, sin una conexión contigo. Es una leona, y los niños son su vida». Esas palabras sirvieron no solo como un reproche, sino como un catalizador. Julián sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de querer conocer a sus hijos. Era una cuestión de deber, de honor, de redención. Al salir del estudio de Jimena, Julián volvió a llamar a Mateo, pero esta vez la voz forzada de antes había desaparecido, reemplazada por una determinación férrea. «Mateo, necesito una prueba de ADN. Urgente. Lo antes posible». No solo quería la confirmación, la necesitaba. Era un paso crucial para asumir incuestionablemente su paternidad.
no solo para sí mismo, sino especialmente para Valeria. Sabía que ella dudaría de sus intenciones, y un resultado concreto sería el primer paso para reconstruir cualquier vínculo entre ellos. El proceso fue rápido, con la discreción habitual de Mateo. Un equipo privado fue enviado a recolectar muestras de Julián y los niños, con el permiso reticente de Valeria, quien, aunque aún desconfiaba, no podía negar la importancia de la prueba. Cuando llegaron los resultados, días después, en un sobre sellado sobre su escritorio, Julián sintió que se le aceleraba el corazón. Lo abrió con manos temblorosas y las palabras impresas confirmaron lo que sus ojos ya le habían dicho ese día en Polanco. 99.9% de probabilidad. Era padre de 3 hijos. La confirmación científica fue a la vez un alivio y una carga colosal. Levantó el teléfono y llamó a Valeria. Ella contestó con voz contenida. «Ya están los resultados», dijo, con una voz más firme de lo esperado. «Soy el padre, Valeria. Necesito ser parte de sus vidas. Quiero asumir la responsabilidad por completo». Silencio al otro lado de la línea. Julián casi podía sentir su ira burbujeando a través del teléfono. «No tenías derecho a hacer esto sin mi permiso», espetó con la voz entrecortada por la furia. «Entrometerte en mi vida de esta manera». Su reacción era esperada, y Julián, por primera vez en mucho tiempo, no se acobardó. Sabía que el camino a la redención pasaba por su ira, por su dolor, y estaba dispuesto a aguantar cada golpe. La ira de Valeria era un muro, y Julián sabía que no tenía sentido intentar derribarla a la fuerza. La única salida era la persistencia y la constancia diaria de sus intenciones. Empezó a llamar y a enviar mensajes, sin ser intrusivo, pero demostrando que estaba ahí, presente. Al principio, Valeria apenas respondía, o era monosilábica. Él pedía ver a los niños, y ella siempre encontraba una excusa. «Están durmiendo, están en la escuela, no es el momento». La frustración era grande, pero el recuerdo de las palabras de Jimena, del dolor que Valeria había soportado sola, le impedía rendirse. Sabía que necesitaba ser más que palabras, necesitaba acciones, y la vida, como siempre, encontró la manera de acelerar este proceso de una forma que nadie esperaba. Era miércoles por la tarde cuando sonó el teléfono de Julián. Era Valeria. Su voz sonaba entrecortada, temblando de pánico. «Julián, soy Leo. Tiene mucha fiebre y no para de toser. Estoy en urgencias». Leo era uno de los trillizos, el más tranquilo, con una mirada curiosa y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Julián sintió una opresión en el pecho, un miedo gélido que nunca había experimentado. Toda su riqueza, todo su poder, de repente inútil ante ese miedo. «Voy para allá ahora mismo», dijo, cogiendo ya las llaves del coche. De camino al hospital, el tráfico parecía interminable, cada semáforo una eternidad. La mente de Julián era un torbellino de pensamientos sobre ese pequeño ser que era su hijo, al que apenas conocía. Era el momento de actuar, de estar presente, de ser el padre que debería haber sido desde siempre. Al llegar al hospital, encontró a Valeria sentada en la sala de espera, pálida, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Allí se veía pequeña y frágil, y la imagen de ella luchando sola con sus hijos, que Jimena le había descrito, se volvió dolorosamente real. «¿Cómo está?», preguntó Julián con el corazón en un puño. Valeria simplemente asintió, incapaz de hablar. Minutos después, llegó un médico y le informó que Leo tendría que ser hospitalizado por neumonía. El impacto fue grande, pero Julián, sorprendentemente, sintió surgir una fuerza desconocida. Se sentó junto a Valeria y le tomó la mano sin dudarlo, un gesto que, para su sorpresa, ella no rechazó. En ese hospital, mientras esperaban noticias de Leo, el imperio de Julián, sus millones, su prometida, todo se desvaneció.
Lo único que importaba era la salud de ese pequeño ser y el apoyo que necesitaba brindarle a la madre de sus hijos. Por primera vez en años, no pensaba en números, sino en la vida. Los días en el hospital fueron un punto de inflexión. Julián nunca se separó del lado de Valeria. Estaba ahí para todo, para calmarla en sus llantos, para llevarle café, simplemente para tomarle la mano mientras veían dormir al pequeño Leo, frágil e indefenso. Vio el agotamiento en sus ojos, la forma en que se acurrucó en la silla del hospital, dormitando unos minutos antes de despertar sobresaltada. Y, más que eso, vio la fuerza inquebrantable de Valeria, la devoción maternal que la hacía olvidarse de sí misma por su hijo. Fue allí, en ese ambiente estéril y angustiado, donde el muro de dolor de Valeria comenzó a resquebrajarse lentamente. Vio al Julián que él se esforzaba por ser, no el hombre que la abandonó, sino un padre presente, preocupado y humano. Poco a poco, sus conversaciones se volvieron más fluidas, la tensión se alivió. Hablaron de Leo, de los otros niños e incluso de las trivialidades cotidianas, como si, por primera vez en años, estuvieran en la misma página. Cuando Leo finalmente recibió el alta, con 1903, la salud restablecida, Julián sintió un alivio tan profundo que casi se le saltan las lágrimas. Los llevó a los tres a casa y ayudó a cargar las pocas cosas de Leo. Ese día, la casa de Valeria, antes un lugar de confrontación, se convirtió en un refugio. Empezó a visitar a los niños con más frecuencia, no por obligación, sino por necesidad. Con cada visita se revelaba un nuevo detalle, una nueva faceta de la paternidad se desplegaba ante él. Descubrió que Leo, aunque tranquilo, era el más observador, con una mirada que parecía captarlo todo. Que Miguel, el más enérgico, era un pequeño explorador, siempre corriendo y haciendo preguntas. Y que Pedro, el más sensible, amaba dibujar y pasaba horas inventando historias con sus muñecos. Julián empezó a aprenderse los nombres, manías y preferencias de cada uno. Su corazón, antes tan dedicado a los negocios, empezó a latir al ritmo de esos tres corazoncitos. Ver a Julián interactuar con los chicos, la forma en que se agachaba la forma en que se reía de sus travesuras, la forma en que los abrazaba con una naturalidad que antes parecía imposible, ablandó el corazón de Valeria para siempre. La ira no desapareció del todo, pero el dolor dio paso a una silenciosa gratitud y una especie de aceptación. Lo vio allí, al verdadero él, sin filtros, sin la arrogancia del director ejecutivo. No era perfecto, por supuesto, y el pasado seguía siendo una sombra, pero su presencia le brindó una ayuda que nunca imaginó. Una noche, mientras los chicos dormían y Julián se preparaba para irse, Valeria lo detuvo en la puerta. «Gracias, Julián, por estar aquí, por ellos». Su voz era suave, pero llena de una sinceridad que lo conmovió profundamente. Julián simplemente asintió, con una pequeña pero genuina sonrisa en el rostro. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero esa pequeña grieta en el muro de Valeria era la prueba de que estaba en el camino correcto, un camino que no se trataba de dinero ni poder, sino de algo mucho más valioso: la familia. El redescubrimiento de su familia, un vínculo que había cortado sin piedad, no pasaría desapercibido en ningún rincón de su mundo. Julián, inmerso en esta nueva realidad de pañales, dibujos y risas infantiles, había descuidado un pilar fundamental de su antigua vida: Daniela Luján, su prometida, una mujer cuya elegancia era tan aguda como su inteligencia y cuya ambición parecía, a veces, superar la suya. Daniela no era solo una pareja romántica, era un motor clave en la carrera de Julián. Desde el inicio de su relación, hacía unos 4 años, había invertido tiempo,
contactos y una notable perspicacia estratégica en impulsar la imagen y el negocio de Julián. Había sido la artífice de varias alianzas exitosas, la mente maestra detrás de eventos de alto perfil que consolidaron la posición de Julián como uno de los directores ejecutivos más influyentes de su generación. Sus ojos penetrantes, generalmente ocultos tras lentes de diseñador, observaban cada movimiento de Julián, cada cambio en su rutina, y su creciente ausencia de casa y de eventos sociales no pasaba desapercibida. Había algo diferente en el aire, una energía que no provenía de los negocios, sino de una vida personal que parecía cultivar en secreto. Daniela era una mujer detallista, y la falta de atención de Julián, quien antes la idolatraba con una dedicación casi profesional, empezó a despertar las alarmas. Llegaba tarde, con un olor inusual, a veces dulce a talco de bebé y comida casera, algo muy alejado de su rutina de alta cocina y whisky puro de Malta. Sus excusas eran vagas, reuniones de última hora o asuntos urgentes de la empresa, pero la aguda intuición de Daniela le gritaba que algo andaba mal. Empezó a investigar discretamente, usando sus propios contactos, observando el coche de Julián y anotando las rutas inusuales que tomaba. El descubrimiento fue una sorpresa, una traición de proporciones que sacudió su meticulosamente construido mundo. No fue una foto en una revista de chismes, ni un rumor difundido por otros. Fue una investigación exhaustiva la que la llevó a la dirección de Valeria. Y luego, al ver a Julián interactuando con los trillizos, la verdad la golpeó como un rayo. La existencia de los trillizos y la relación de Julián con Valeria eran un secreto que él había guardado con una discreción que la hirió profundamente. Se sintió traicionada no solo como mujer, sino también como compañera de vida y de negocios, una pieza clave en un juego que creía dominar. La reacción de Daniela fue un espectáculo frío y calculado. No gritó, ni lloró, ni montó en cólera, como Julián podría haber esperado. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos, fríos como el hielo ártico, revelaron la furia contenida que bullía en su interior. El enfrentamiento tuvo lugar en el ático de Julián, donde tantas veces habían planeado su futuro. Bueno, Julián, parece que olvidaste contarme algunas novedades sobre tu vida. Ni privada, dijo con voz gélida, pero con un dejo de sarcasmo que le puso la piel de gallina. Julián intentó explicar, intentó suavizar el golpe, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. No intentes engañarme. Lo sé todo. Sobre Valeria, sobre tus hijos. Y debo decirte, Julián, que estoy profundamente decepcionada. Se acercó a él, cada paso cargado de amenaza. Invertí en ti, mi reputación, mi tiempo, mi intelecto. ¿Y me pagas con esta farsa? Bueno, debes saber que esta farsa tendrá un precio muy alto. Las palabras de Daniela no eran un farol. Le exigió que se alejara de Valeria y las trillizas. De lo contrario, prometió, destruiría su reputación y su imperio, piedra a piedra. Julián la observó, paralizado, aterrorizado por la frialdad en sus ojos. Sabía que Daniela era capaz de cualquier cosa y su amenaza no era vana. Era una promesa de venganza que, por desgracia, él había provocado. Julián sintió un escalofrío al oír las palabras de Daniela. La conocía lo suficiente como para saber que no fanfarroneaba. La amenaza de destruir su imperio no era una figura retórica, sino una promesa concreta. Su mundo, que había empezado a reestructurarse en torno a la paternidad, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Intentó argumentar, apelar a su lado racional, al tiempo que habían construido juntos. Daniela, por favor, no se trata de ti. Son mis hijos. No puedo simplemente darles la espalda. Pero ella se mantuvo firme, con la mirada fija en la venganza. Tomaste tus decisiones, Julián, y ahora afrontarás las consecuencias.
O me eliges a mí y a todo lo que hemos construido, o eliges esta doble vida. Pero recuerda que si eliges esto último, no habrá imperio al que regresar. La decisión de Daniela era clara. No había margen para la negociación. Julián sabía que estaba atrapado con la vida que apreciaba con su prometida y los lazos de su nueva familia en lados opuestos de un precipicio. Y Daniela no perdió tiempo. En cuestión de días, la vida de Julián empezó a desmoronarse públicamente como un castillo de arena arrastrado por la marea. Ella orquestó un plan meticuloso, digno de un guión cinematográfico. La primera ola de ataques llegó en forma de información confidencial filtrada a la prensa. Fotos de Julián entrando y saliendo del edificio de apartamentos de Valeria con los rostros de los niños borrosos pero innegablemente presentes. Titulares sensacionalistas aparecieron en los portales de noticias. El multimillonario CEO tiene una vida secreta con su ex e hijos nunca antes revelados. La otra cara de Julián Castañeda, padre secreto de trillizos. La privacidad de Julián se hizo añicos en la plaza pública y la imagen de hombre perfecto que había cultivado durante años empezó a desmoronarse. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios de todo tipo, desde la condena moral hasta la curiosidad morbosa. La presión pública era abrumadora y por primera vez sintió el peso del escrutinio público con tanta brutalidad. Pero Daniela no se detuvo ahí. Su venganza fue multifacética y golpeó donde más dolía: el negocio de Julián. Valiéndose de su profundo conocimiento de la empresa y sus contactos en el mercado, comenzó a sabotear su negocio de forma sutil pero efectiva. Se filtró información estratégica a la competencia, se cancelaron o retrasaron reuniones importantes misteriosamente y los inversores clave comenzaron a retirar su apoyo, alegando inestabilidad en el liderazgo. Contratos cruciales que estaban a punto de cerrarse simplemente se evaporaron. El precio de las acciones de la empresa de Julián se desplomaba a diario y los teléfonos de su oficina sonaban sin parar, con socios y asesores exigiendo explicaciones. Lo que una vez pareció un imperio inquebrantable, ahora estaba en llamas, y el humo tóxico de la venganza de Daniela lo asfixiaba todo. Julián vio cómo su legado, la obra de su vida, se desmantelaba pieza por pieza, y su impotencia ante la maquinaria de destrucción de Daniela fue un golpe aún más duro. La estrategia de Daniela iba mucho más allá de arruinar profesionalmente a Julián. Quería desmantelar todo lo que él estaba empezando a construir con Valeria. La parte más cruel de su plan fue difamar a Valeria, reabrir un viejo e infundado caso de fraude que había sido desestimado años atrás. Valeria, que ya había sufrido tanto, vio su nombre e integridad nuevamente arrastrados por el lodo. La historia, cuidadosamente distorsionada por Daniela, era que Valeria había usado su relación pasada con Julián para obtener ganancias económicas y que el acercamiento actual era parte de un plan para extorsionarlo, usando a sus hijos como moneda de cambio. Sórdidos titulares inundaron periódicos y páginas web de chismes, presentando a Valeria como una estafadora egoísta, una aprovechada. La indignación fue generalizada y el linchamiento en línea alcanzó un nivel que rozaba lo insoportable. Para Valeria, quien siempre se había enorgullecido de su honestidad y de haberlo construido todo con sus propias manos, aunque fuera un poco, esto fue más doloroso que cualquier privación material. Julián se sentía impotente y desesperado. Intentó proteger a Valeria y a los niños del aluvión de noticias, pero fue imposible. Valeria estaba devastada y la preocupación por el impacto en sus hijos, quienes comenzaban a escuchar comentarios y preguntas de sus compañeros, era una pesada carga. El hogar, que se había convertido
En un remanso de paz, ahora estaba asediado por el caos mediático y la sombra de la injusticia. Julián vio cómo su imperio, su reputación y, lo más doloroso, la paz de su nueva familia, eran destruidos por una venganza fría y calculada. La presión pública, los reveses empresariales, las acusaciones contra Valeria, todo culminó en un punto de quiebre. Ya no podía observar pasivamente la destrucción de todo lo que importaba. Este era el momento de una decisión drástica, un ultimátum para sí mismo. Tenía que actuar, una acción que sellaría su destino y, aún más importante, el de sus hijos y Valeria. Fue en medio de este ambiente de caos y desesperación que Julián tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Convocó una rueda de prensa sin decírselo a Daniela, sin consultar a sus abogados, impulsado por un impulso profundo de su alma, un impulso que Valeria y los niños despertaron. Esa mañana se presentó ante una multitud de periodistas ávidos de escándalo, con la mirada fija y el corazón latiendo con fuerza. No se defendió de las acusaciones sobre sus negocios ni intentó justificar su vida secreta. En cambio, se centró en Valeria y los niños. Con voz entrecortada pero firme, declaró públicamente que los trillizos eran sus hijos, que los amaba incondicionalmente y que Valeria era una mujer íntegra a quien había abandonado y que había luchado sola por criar a sus hijos. Asumió toda la responsabilidad de su pasado, de sus errores, y juró luchar por la inocencia de Valeria y por la paz de su familia. Ese gesto, impensable para el Julián de antaño, fue la prueba más contundente de su transformación. Estaba sacrificando su legado, su carrera, todo lo que había construido, por algo que finalmente había comprendido como infinitamente más valioso, la verdad y la integridad de su familia. Y allí, en ese momento, sintió un alivio paradójico, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima, aunque sabía que el precio sería alto. La conferencia de prensa de Julián resonó como un terremoto. Las acciones de su empresa se desplomaron aún más, los inversionistas entraron en pánico público y la furia de Daniela solo aumentó. Ella vio el acto de Julián no como una redención, sino como una afrenta personal, un desafío directo a su poder. La guerra estaba declarada y ella no retrocedería. El clímax de su venganza, el golpe final que planeaba, era el juicio de Valeria. El viejo caso de fraude, reabierto con la fuerza de la influencia de Daniela, estaba ganando atención de los medios y el fiscal, bajo presión, estaba decidido a condenar a Valeria, haciendo de ella un ejemplo público. Julián había contratado a los mejores abogados para Valeria, pero sabía que contra la maquinaria de Daniela las posibilidades eran escasas. Asistió a cada audiencia, se sentó en la primera fila y cada palabra contra Valeria era una daga en su propio pecho. Llegó el día del juicio y la sala estaba repleta de prensa y espectadores ansiosos por un desenlace impactante. Julián y Valeria estaban sentados uno al lado del otro, ella pálida y tensa, él con la mandíbula apretada, exudando una energía protectora. Los abogados de la fiscalía presentaron sus argumentos, tejiendo una red de mentiras y medias verdades que pintaba a Valeria como una criminal astuta. Julián sintió un sudor frío correr por su frente. El destino de Valeria, e indirectamente el de sus hijos, estaba en manos de ese jurado, influenciado por una narrativa distorsionada y cruel. El aire estaba cargado de tensión. Cada respiración parecía amplificada. Daniela estaba presente, sentada en la última fila, con una pequeña y fría sonrisa en los labios, observando todo con la satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa. Entonces, justo cuando todo parecía perdido, mientras la fiscalía se disponía a cerrar, ocurrió lo inesperado. La puerta de la sala se abrió, y un hombre con una mirada decidida, pero visiblemente nerviosa,
entró y pidió declarar. Era Ernesto Palacios, el ex jefe de Valeria, el mismo que había sido convenientemente olvidado cuando se reabrió el caso. Ernesto era un hombre con el rostro marcado por el tiempo y la preocupación, pero con un destello de honestidad en la mirada. Se dirigió al juez y con voz clara y firme lo confesó todo. Yo fui quien cometió el fraude, su señoría. Valeria es inocente. La obligué a firmar documentos, la amenacé con despedirla si no lo hacía. Ella no tenía conocimiento del plan. Actué por desesperación y ella fue víctima de mi cobardía. La confesión de Ernesto fue un golpe repentino, un golpe devastador para la estrategia de Daniela. La sala estalló en murmullos y las miradas de Julián y Valeria se cruzaron, llenas de incredulidad y un alivio abrumador. Daniela, por su parte, mantuvo la compostura, pero sus ojos revelaron brevemente un atisbo de sorpresa y furia antes de volver a su máscara de indiferencia. La situación acababa de cambiar para ella, irreversiblemente. La confesión de Ernesto fue el punto de inflexión definitivo. El testimonio inesperado y contundente desmanteló todo el plan de Daniela. El juez, tras un breve receso para evaluar el giro de los acontecimientos, anunció la decisión. Valeria fue absuelta. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Julián sintió que sus hombros se relajaban. Una tensión que ni siquiera sabía que llevaba encima se derretía. Miró a Valeria y sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con lágrimas de gratitud e inmenso alivio. Ella se giró hacia él con una sonrisa temblorosa en los labios y Julián, sin dudarlo, la abrazó con fuerza. Un abrazo que era a la vez reconfortante y festivo. Fue un momento de pura catarsis, una liberación de una pesadilla que parecía interminable. Al otro lado de la sala, Daniela Luján observaba la escena. Su rostro, aunque carecía de la sonrisa de antes, no delataba ni arrepentimiento ni sorpresa aparente. Ella permaneció como una figura sombría. La frialdad en sus ojos era un recordatorio que incluso derrotada en ese campo de batalla, su esencia no había cambiado. Apenas había empezado a sentir el alivio por la absolución de Valeria cuando Julián se topó con un giro inesperado de esos que la vida te da para recordarte que es una caja de sorpresas. Apenas unos días después del juicio, mientras él y Valeria intentaban restablecer una rutina tranquila para los chicos, llegó a su oficina un sobre anónimo. No era del tipo que Mateo inspeccionaba. Era sencillo, sin remitente, casi una nota dejada específicamente para que él la abriera personalmente. Julián lo abrió con aprensión y curiosidad. Dentro solo había una foto de un niño, de unos 7 años, con una sonrisa desdentada y una mirada familiar en los ojos. Y en el reverso, una frase manuscrita: tu cuarto hijo, Iván. A Julián se le heló el corazón. ¿Cuarto hijo? La posibilidad lo impactó como un rayo. Antes de Valeria, antes de todo su ascenso meteórico en el mundo de los negocios, hubo una breve, casi olvidada, relación con una mujer llamada Sara, una artista que conoció en un viaje de trabajo, un flirteo fugaz que nunca imaginó que pudiera tener consecuencias. Al principio, Julián se sintió mareado, una especie de doloroso déjà vu. Otro niño del que no sabía nada, otra vida que había descuidado, pero esta vez no sentía el miedo ciego que sintió al ver a los trillizos. Había una extraña calma, una resignación. Le mostró la foto a Valeria sin rodeos, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi de aceptación. Valeria, para su sorpresa, no reaccionó con ira ni celos. Miró la foto, luego a Julián, y una tierna sonrisa se dibujó en sus labios. «Tiene tus ojos, Julián», dijo con una dulzura que lo tranquilizó. «Tenemos que encontrarlos». El apoyo de Valeria fue crucial. No lo juzgó, no lo cuestionó, lo acogió, mostrando una fuerza y una humanidad que lo impresionaban cada día. Con su apoyo, Julián decidió no dudar.
Le pediría a Mateo que localizara a Sara en Querétaro, la ciudad mencionada, en la carta. Ya no había lugar para secretos ni para evadir sus responsabilidades. Había encontrado a sus 3 hijos y ahora el universo le daba la oportunidad de encontrar al cuarto. El viaje a Querétaro fue diferente a todo lo que Julián había experimentado. No fue un viaje de negocios, lleno de reuniones y plazos. Fue un viaje en busca de otra parte de sí mismo, un pedazo de su historia que ni siquiera sabía que existía. Valeria lo acompañó, sentada a su lado en el coche, ofreciéndole una presencia silenciosa pero reconfortante. No preguntó por Sara, no mostró una curiosidad posesiva, simplemente le dio espacio para procesar, para sentir. El paisaje cambió a medida que se alejaban del bullicio de la Ciudad de México, los campos extendiéndose bajo el cielo azul, una calma que contrastaba con la tormenta emocional que Julián había soportado. Repasó mentalmente la poca información que tenía sobre Sara. Era artista, se ganaba la vida con su arte y su relación había sido breve, un encuentro de almas perdidas en un momento de soledad mutua. Mateo, con su habitual eficiencia, había localizado a Sara en un pequeño pueblo a las afueras de Querétaro, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Vivía en una casita colorida, llena de plantas y con un estudio improvisado en el patio trasero, que emanaba un aroma a pintura y libertad. Cuando Julián y Valeria llamaron a la puerta, Sara respondió con una mirada de sorpresa, pero sin la conmoción ni la ira que él había encontrado en Valeria al conocerse. Tenía el pelo largo y pelirrojo, con algunas canas, y sus ojos verdes desprendían una serenidad casi mística. Julián no se anduvo con rodeos. Le mostró la foto, la carta, y su voz, aunque vacilante, denotaba una urgente necesidad de saber. Sara, yo recibí esto. Es mi hijo. Sara lo invitó a pasar, y mientras le servía una infusión, le contó su historia con una serenidad que desarmó a Julián. Ella confirmó que Iván era su hijo, fruto de aquel breve encuentro, pero dejó claro, con conmovedora sinceridad, que no quería problemas ni dinero. Sara explicó que había criado a Iván con amor, con pocos recursos, pero con mucho cariño y libertad. Nunca quiso involucrarlo en la vida de Julián ni en la complejidad de su mundo. Para ella, la sencillez era un valor innegociable y la paz de Iván, su prioridad. Es un niño feliz, Julián, curioso, lleno de vida. Sabe que su padre no vivía con nosotros, pero nunca dio muestras de extrañarlo. Hice lo que... Las palabras de Sara fueron un bálsamo para el alma de Julián, prueba de que la vida, incluso sin su presencia, había florecido. Entonces se dirigió a la puerta del estudio y llamó. «Iván, ven aquí, por favor». Un niño pequeño, con el mismo cabello castaño de Julián y una sonrisa desdentada que reconoció de la foto, apareció en la puerta. El encuentro con Iván fue más conmovedor que cualquier otro reencuentro anterior. No hubo drama ni lágrimas, solo curiosidad genuina en los ojos del niño y un silencioso reconocimiento en los de Julián. Al ver a su hijo, Julián supo, sin necesidad de una prueba de ADN, que Iván era suyo. Fue una conexión instantánea, un nudo que se deshizo, revelando otra parte de la familia que, contra todo pronóstico, estaba construyendo. La mirada de Iván era de pura curiosidad. No parecía asustado ni intimidado, sino genuinamente interesado en los dos desconocidos que habían aparecido en su casa. Julián se arrodilló, poniéndose a la altura del chico, y le extendió la mano. «Hola, Iván, soy Julián. Un placer conocerte». Su voz era suave, casi vacilante, un tono que rara vez usaba en entornos profesionales. Iván, con la espontaneidad propia de un niño, le estrechó la mano con firmeza, con una sonrisa que reflejaba a la perfección la de Julián. No hubo dramatismo, ni preguntas dolorosas. Ese encuentro fue la prueba de que la vida tiene sus propios caminos, y que el amor, el verdadero amor,
puede surgir de las circunstancias más inesperadas. Valeria observaba la escena con un brillo en los ojos, una silenciosa gratitud por Sara y la forma desenfadada en que había guiado la vida de Iván. El momento era una imagen de aceptación y un nuevo comienzo, donde el pasado, aunque presente, no definía el futuro. La integración de Iván a la nueva familia de Julián y Valeria fue sorprendentemente sin dramas ni celos. Los trillizos, Leo, Miguel y Pedro, recibieron a su hermano mayor con una inocencia y una alegría contagiosas. Valeria Hablado les antes había del viaje, explicándoles que tendrían un nuevo hermanito, y la reacción de los niños fue pura emoción. Cuando Iván visitó su casa en Polanco por primera vez, los chicos corrieron a abrazarlo, le mostraron sus juguetes y compitieron para ver quién lo hacía reír primero. Iván, con su carácter tranquilo y observador, encajó a la perfección en el trío, aportando una dinámica diferente pero armoniosa. Valeria y Julián presenciaron la interacción, con el corazón desbordante de una felicidad que parecía imposible hace apenas unos meses. La risa de los 4 niños resonó por toda la casa, llenando cada rincón con una melodía de vida e inocencia. Era una familia numerosa, atípica, pero real y amorosa, construida sobre los cimientos de los errores del pasado, pero con la mirada puesta en un futuro de aceptación y unidad. Julián, quien había sacrificado su carrera y gran parte de su fortuna para estar con sus hijos y limpiar el nombre de Valeria, finalmente sintió que estaba en el camino correcto. El imperio que había construido con tanto sudor y ambición ahora parecía lejano, casi irreal. No se arrepentía de dejar ese mundo de lujo y poder. La vida le había enseñado una valiosa lección: que la verdadera riqueza no residía en la cantidad ni en el estatus social, sino en los lazos familiares, en las sonrisas de sus hijos, en su relación con Valeria. Aceptó plenamente la responsabilidad de ser padre, no como una carga, sino como una vocación. Levantarse Llevar a los temprano niños a la escuela, asistir a las reuniones de padres y maestros, ayudar con las tareas, preparar la cena para todos. Cada una de estas tareas, antes tan ajenas a su realidad, ahora era un privilegio. Finalmente, estaba construyendo una familia unida y auténtica, una familia que quizá no tuviera los lujos de su vida anterior, pero que tenía algo mucho más valioso: la verdad y el deseo inquebrantable de hacer las cosas bien, día a día. La nueva rutina familiar era una mezcla caótica, pero maravillosa, de ruido, risas y muchísimo amor. El hogar de Valeria, antes un modesto apartamento, era ahora el epicentro de una vida vibrante. Las mañanas empezaban con una pelea por ir al baño, seguidas del aroma a café y pan tostado, preparado por Julián o Valeria. Las tardes se llenaban de tareas, juegos en el jardín y las interminables preguntas de los niños, que Julián ahora respondía con una paciencia que nunca supo que poseía. Las noches, después de que los 4 finalmente se acostaran, eran el momento para que Valeria y Julián reconectaran, hablando del día, los desafíos, las pequeñas victorias. Ya no tenían una relación romántica tradicional, sino que habían construido algo mucho más profundo. Una relación basada en el respeto mutuo, la confianza reconstruida y el amor incondicional por sus hijos. Era una vida sencilla, lejos de los focos y el lujo, pero llena de propósito y significado, un marcado contraste con la vida vacía que Julián había buscado durante un tiempo. La verdad y el deseo de hacer las cosas bien se convirtieron en la guía de esta nueva familia. A Julián ya no le importaba lo que dijera el mercado, ni los titulares que, de vez en cuando, aún intentaban repasar su pasado. Su prioridad era asegurar que sus hijos crecieran en un ambiente de amor, seguridad y honestidad. Utilizó lo que le quedaba de fortuna no para reconstruir su imperio,
sino para invertir en la educación de sus hijos, en un plan de salud que Valeria nunca podría permitirse y en pequeñas mejoras en el hogar que los albergaba. Se convirtió en el padre que debía haber sido, presente en cada función escolar, cada partido de fútbol, cada fiebre nocturna. Valeria, a su vez, prosperó con el apoyo y la compañía de Julián. El agotamiento dio paso a una energía renovada y finalmente pudo dedicar más tiempo a sus pasiones, como la pintura, mientras Julián cuidaba de los niños. Su historia no tuvo un final de cuento de hadas, un felices para siempre, sin desafíos. La vida real es mucho más compleja y llena de altibajos. Daniela Luján, aunque derrotada en los tribunales, permaneció como una figura sombría en el horizonte, un recordatorio constante de que el pasado puede tener un gran alcance. El imperio de Julián, o lo que quedaba de él, siguió siendo tema de especulación mediática, pero él aprendió a vivir con él, a ignorar el ruido exterior. El final fue concreto. Julián se convirtió en padre de tiempo completo, un hombre que encontró su verdadera vocación en la paternidad. Él y Valeria juntos enfrentaron cada día con la verdad como guía, construyendo un futuro para sus 5 hijos, paso a paso. Ese día en Polanco, el día que Julián vio a los trillizos, fue un verdadero punto de inflexión, el momento en que la vida lo obligó a enfrentarse a sí mismo y a redefinir lo que realmente importaba, demostrando que el mayor logro no está en conquistar el mundo, sino en redescubrir y abrazar la propia humanidad. Si te conmovió la experiencia de Julián y Valeria y crees en el poder de las segundas oportunidades y la fortaleza de los lazos familiares, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias conmovedoras. Además, dale me gusta a este video para ayudarnos a difundir aún más estas historias de superación y transformación.